Excelente, Álvaro. Muchas gracias. Y vamos a continuar con el turno de ponencias antes del descanso, que tenemos el descanso a las 12. Como he anticipado, tenemos representante del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el antiguo INST. Esta palabra higiene se quitó porque era un concepto ya un poco anticuado y creo que la denominación actual del INST también pasó por, nos lo dirá María Jesús, Instituto Nacional de Seguridad y Salud y Bienestar en el Trabajo, luego cambió de denominación, pero actualmente es el INST. María Jesús Otero, también desde la vertiente psicosocial, es jefa de la Unidad Técnica de Psicosociología y va a hablarnos de vidas hiperconectadas, es decir, acciones desde la prevención de riesgos, y creo que va a ser una ponencia que va a crear mucha reflexión, muchas sugerencias y que creo que va a ser muy interesante. Así que, Cina, cuando quieras puedes dar paso a María Jesús. Bueno, la ponencia de María Jesús Otero se titula Vidas hiperconectadas, acciones desde la prevención de riesgo laboral. Nuestra invitada es jefa de la Unidad Técnica de Psicosociología del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, experta en gestión psicosocial y en gestión de diversidad generacional, asesora y agente social en materia psicosocial, vocal de prevención de riesgos laborales en la Asociación Española para la Calidad. También es autora de publicaciones y material divulgativo, así como docente colaboradora en varias universidades, entre ellas la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Jaén, Politécnica de Leiria, entre otras. Damos paso a nuestra invitada cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. La verdad es que es un placer compartir la jornada de hoy y la jornada de ayer con todas las personas que nos acompañan aquí y con todas las que nos ven en remoto. Muchísimas gracias, Francisco Trujillo, por primero felicitarte por la iniciativa y por el poder de convocatoria y segundo, sobre todo, por la interdisciplinaridad del evento, ¿no? Es complicado, después de hablar detrás de tantos compañeros, decir o aportar cosas especialmente novedosas, pero bueno, mi presentación está, como no puede ser de otra manera, imbricada en el ámbito competencial del Instituto Nacional y, por tanto, va a primar la gestión preventiva y psicosocial en este caso. Pero bueno, habrá muchas cosas que ya habéis escuchado y esto, bueno, pues querrá decir que hay una cierta coherencia entre las distintas visiones y, sobre todo, complementarias, ¿no?, que es de lo que se trata. Por resumir brevemente un poco el orden de mi exposición, en primer lugar, bueno, pues centraré un poco el pilar fundamental de la intervención o la excusa para hablar de estos temas, que no es otra que la transformación digital en la que estamos inmersos. Diré alguna pauta, algún elemento diferenciador de por qué la transformación digital es tan trascendental para el mundo laboral y en concreto para la prevención y dentro de esta para el ámbito psicosocial, qué acciones se están haciendo, se están promoviendo a nivel macro y a nivel más nacional, más directamente en lo que se refiere al instituto. Pondré dos ejemplos básicos paradigmáticos de toda esta transformación, como es el teletrabajo y el trabajo con plataformas digitales. Mencionaré la importancia de integrar en todos estos formas de organización la diversidad, la inclusión y la igualdad. Y por último haré una pincelada muy breve acerca de las últimas aportaciones del Instituto Nacional en esta materia. Bien, como avanzaba, estamos congregados aquí hablando fundamentalmente de desconexión, de hiperconectividad, que son las dos caras de la misma moneda, pero viene derivada de la transformación digital. La transformación digital no es algo que haya aparecido de manera espontánea, evidentemente, ni de ayer para hoy, y además es algo buscado, es algo pretendido, es algo por lo que se apuesta a nivel nacional e internacional. Es un elemento diferenciador de competitividad y, por tanto, es una circunstancia irrenunciable, es decir, hay un propósito explícito de todos los estados que conforman la Unión Europea, que es a lo que me voy a referir fundamentalmente por razones obvias,
para aunar esfuerzos en esto que se ha empezado a llamar transformación digital. Hay una agenda digital, hay un propósito de aunar y de que ningún país se quede fuera de esta transformación, etcétera. Y además, Europa pretende hacerlo, como es habitual en la historia de la Unión Europea, alcanzando niveles importantes de cohesión social y, por tanto, con una mirada no solo productiva y competitiva, sino también con una mirada a las personas, ¿no? Y esto me parece importante señalarlo. La Comisión Europea, por su lado, en 2020, habla de que es el momento de reparar daños después de esta pandemia tan trágica y centra esta comunicación en el propósito de invertir en mejorar la conectividad de todos los países. ¿Para qué? Para presentar una industria mucho más tecnológica y posicionada estratégicamente en competencia con el resto del mundo. Habla de una economía de datos en real y en espacios europeos, es decir, Big Data, etcétera. Y, por supuesto, como decía antes, sin olvidar que todo esto es para conformar espacios de empleo, de trabajo, más justos y más asequibles y sencillos para todos los trabajadores y trabajadoras. Como decía antes, hablamos de transformación digital porque es una verdadera transformación. Es decir, pocas cosas probablemente han sacudido de manera tan extraordinariamente importante el mundo y, sobre todo, el mundo laboral. ¿Por qué? Porque es capaz de transformar demandas y la naturaleza de las mismas. Además, modifica, impacta en las exigencias y requerimientos de cualquier actividad laboral, de cualquier naturaleza. Por supuesto, modifica las condiciones de trabajo, que, como sabéis, es la materia prima básica y fundamental del ejercicio profesional en prevención. Y, por tanto, condiciona los escenarios de exposición. Esto que es tan importante para un prevencionista, este escenario de exposición a factores potenciales de riesgo los ha modificado y los sigue modificando. Pero es que, además, también condiciona las capacidades y los recursos de las organizaciones, de las empresas y de las personas para hacer frente a estas nuevas demandas y requerimientos. Por supuesto, se ha dicho aquí, modifica las relaciones laborales, la organización del trabajo y el contenido y la naturaleza de las tareas, de las ocupaciones, de las funciones, de las responsabilidades. Y, por si fuera poco, también impactan las necesidades, expectativas y logros de las personas. Por lo tanto, pocas veces podemos hablar con tanta contundencia de que algo transforma de verdad la vida y el mundo del trabajo a todos los niveles. Y las personas que estamos en este mundo transformado digitalmente tenemos que cambiar nuestras funciones, nuestras tareas, nuestras responsabilidades, nuestros conocimientos y, además, con una sensación un poco de permanente actualización, reciclaje, etcétera, ¿no? Y, como se ha dicho también en alguna ocasión a lo largo del Congreso, impacta directamente en la percepción de nosotros mismos, en la percepción de nuestra valía profesional y personal, en esto que se llama el autoconcepto y la autopercepción de uno mismo, ¿no? Porque no es infrecuente que personas que tenían un gran expertise y una gran experiencia, por edad o por años de trabajo, pues en estos escenarios se encuentran con que da la sensación que empiezan de nuevo. Y esto es algo que impacta notablemente en la salud de las personas, ¿no? Y, además, hablamos siempre, como no puede ser de otra forma, del trabajador. La ley de prevención está enfocada en el trabajador y la trabajadora, pero quiero decir que esto impacta a todos los niveles jerárquicos. Impacta a las direcciones, a los mandos intermedios, que son esas personas tan importantes, esas figuras tan importantes en las organizaciones, que tienen una misión muchas veces muy ingrata y muy difícil de realizar, y que, desde luego, son figuras clave para que esta transformación digital vaya por buen camino. Evidentemente, los trabajadores y trabajadoras, en el sentido más habitual del término, y también en esas personas que se dedican a representar colectivamente los intereses de todos nosotros, ¿no? Bueno, y lo hace a través de todo lo que se ha explicado aquí ya sobradamente, el uso, la sobreexposición tecnológica en cualquiera de sus formas, ¿no? Bien, evidentemente todo lo que afecta y de manera tan importante al mundo laboral no es ajeno en ningún caso a la gestión preventiva, no puede serlo. No se concibe
trabajo, gestión empresarial, sin gestión de prevención de riesgos o de seguridad y salud. Entonces, el ámbito preventivo está desde luego concernido y también implicado desde hace tiempo en atender a estos procesos transformadores precisamente por su potencial impacto en la seguridad y salud de las personas. De tal forma que el marco estratégico anterior, 2014-2020, a nivel europeo, marco estratégico de seguridad y salud, ya ponía el acento y el foco en toda esta emergencia relacionada con los cambios, con las aceleraciones, con la exposición en la organización del trabajo, con la evolución de las TIC, los ambientes laborales interactivos, etcétera, etcétera. El marco actual, que ha tomado el relevo del marco anterior, de reciente aprobación, 2021-2027, pone como uno de sus pilares fundamentales la atención a esta transformación. Habla de transformación ecológica, digital y demográfica. Y además están bastante interrelacionadas y, desde luego, lo que hagamos en una de temáticas de actualidad, temáticas donde se ha detectado una necesidad de influir y de sensibilizar, tienen bastante impacto a nivel internacional. Bueno, pues la próxima campaña, llevará a cabo 2023-2025, se centrará justamente en trabajos seguros y saludables en la era digital y plantea 5 ámbitos de intervención prioritarios: plataformas digitales, inteligencia artificial, teletrabajo, sistemas digitales inteligentes y gestión de personas mediante inteligencia artificial, nada menos, ¿no? Entonces, vemos que la prevención, lógicamente, está muy enfocada hacia los impactos de esta transformación. Y dentro de la prevención, por la propia naturaleza de la disciplina, la psicosociología laboral es probablemente aquella que se ve más afectada, más implicada o que va a tener mayor protagonismo a la hora de estar a la altura de las circunstancias. Y básicamente porque la materia prima que trabaja la psicosociología laboral es prácticamente lo que hemos definido anteriormente en los impactos de la transformación digital, en el sentido que trata la naturaleza de la tarea a realizar y su ejecución, la organización del trabajo y los contextos sociales y relaciones interpersonales que se producen con objeto del trabajo. Luego, por tanto, si la prevención de riesgos está concernida, la prevención de riesgos psicosociales lo está pues mucho más, ¿no? ¿Qué debemos proteger? Ya se ha dicho aquí, ha habido una extraordinaria representación en cantidad y en calidad, desde luego, desde el ámbito jurídico, y efectivamente tenemos que estar a la altura y proteger bastantes cosas, garantizar la protección de bastantes cosas, como el derecho a la integridad física y moral, esto no es nuevo, a la dignidad de las personas, al descanso, esto es probablemente un concepto al que se ha aludido en muchas de las intervenciones, a la intimidad, a la conciliación, adaptación de jornada, etcétera, a la desconexión digital, por supuesto, y a la igualdad y no discriminación. Y yo siempre digo que una buena gestión preventiva psicosocial contribuye de manera extraordinaria a garantizar todos estos derechos. No es la única mirada para protegerlos, pero desde luego es una mirada sin la cual esos derechos no estarían seguramente bien protegidos a nivel laboral. Bueno, si tuviéramos que ya concretar más en qué se materializa, en 2 ejemplos clave en los que se materializa este gran cambio del impacto de las tecnologías y la transformación digital, pues he elegido 2 muy habituales y muy comunes, y de los que especialmente del primero ya se ha hablado en esta sala y pasaré muy por encima. He elegido 2 como paradigmas: el trabajo a distancia en la subespecie de teletrabajo y el trabajo con plataformas digitales. Estas 2 formas son formas nuevas o emergentes de organización del trabajo. Además, tienen la característica de que en estas formas de organizar hay una intensificación y una modificación de los factores de riesgo psicosocial que tenemos en los, digamos, trabajos más tradicionales o habituales. Además, impacta y también incrementa la probabilidad de que aparezcan riesgos psicosociales, algunos de ellos emergentes, que también se han mencionado yo aquí, y la virtualidad de estos riesgos de influir e interaccionar con otros riesgos aparentemente alejados del ámbito psicosocial.
y, por supuesto, el elemento final de la cadena causal, ese al que no queremos llegar nunca, especialmente desde el ámbito preventivo, condiciona, modifica los daños a la salud, no solo mental, aunque es verdad que es preponderante, sino también a otros ámbitos de la salud en ese concepto integral, y destacaría dos de ellos: la salud musculoesquelética y la patología no traumática. Bueno, el teletrabajo no me voy a extender mucho, es de reciente regulación. Es verdad que ha habido otras regulaciones previas al hilo de la pandemia, pero a la que me voy a referir es lógicamente a la Ley de Trabajo a Distancia. Bueno, lo preponderante para el tema que nos ocupa es, diría yo, el uso prevalente o exclusivo de medios digitales. Esta sería la cualidad que más nos influye en este congreso y en la temática de hoy. Evidentemente hay unos acuerdos mínimos, hay unos acuerdos básicos que deben integrar un acuerdo por escrito previo al desarrollo del teletrabajo, y desde luego dice cosas también interesantes interesantes desde el punto de vista al menos preventivo, como el horario, reglas de disponibilidad, de las que se ha hablado ya sobradamente aquí, etc. ¿Qué me interesa a mí de compartir respecto al teletrabajo? Me interesa esto, me interesa poner en común que el teletrabajo probablemente no inventa factores de riesgo, no tiene un aspecto creativo de factores de riesgo, pero sí lo tiene a la hora de intensificarlos, a la hora de modular o cambiar la materialización en el día a día de los factores de riesgo psicosocial habituales. ¿Por qué? Bueno, pues porque es mucho más fácil en teletrabajo, como ya se ha dicho aquí, prolongar el tiempo de trabajo, y por tanto es mucho más fácil tener jornadas de trabajo largas, y también es mucho más fácil tener descansos más deficitarios, de peor calidad, y no hacer tantas pausas, porque probablemente lo que hace el teletrabajo es que puedo cambiar de actividad, pero sigo conectado, incluso para mis cosas personales o familiares, con lo cual, bueno, pues esta fatiga tecnológica a la que tanto apela el legislador, pues tiene ese componente no solo laboral, sino también personal, familiar, de ocio, etc. La hiperconectividad es omnipresente, el incremento de la carga de trabajo en teletrabajo, y no solo en teletrabajo, pero con el uso expansivo de la tecnología, nos comportamos como si fuéramos una prolongación de ella, y entonces tenemos esta sensación de bandeja de entrada. Las personas nos hemos convertido en bandeja de entrada. ¿Por qué? Pues porque la tecnología, como admite casi infinitamente la entrada de cualquier demanda importante, urgente, banal, absurda, incluso la que no me corresponde, se han equivocado, pero bueno, admite. Entonces yo he asumido implícitamente un poco que debo dar salida a todo eso que entra en bandeja de entrada. Y ayer creo que decía alguien, que me pareció interesantísimo y dramático, que como máximo en 30 minutos, ¿no? O sea, si no, soy un mal trabajador o mala trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, toda esta sobreexposición facilita este autoconvencimiento o esta sensación de urgencia en la respuesta, etc. También facilita el estar en multitarea, lo cual las personas no somos máquinas, las personas tenemos límites y nos cansamos y no rendimos igual si estamos tranquilos, descansados, concentrados, que si estamos sometidos a un bombardeo de interrupciones, multitarea, demandas, etc. Además, a alguien le puede parecer sorprendente que conllevan a veces déficit de autonomía y de control. Parece ser un paradigma de la autogestión, de la autonomía, de la flexibilidad, pero esto, que es verdad en determinadas ocupaciones a través de teletrabajo, no es universal. Y hay ocupaciones y trabajos y tareas que se realizan en remoto, en teletrabajo, donde la autonomía es prácticamente inexistente. Entre otras formas, por la manera de controlar la entrada de tarea, el ratio por tiempo, por unidad de tiempo, incluso la ejecución efectiva o no de esa tarea, y me estoy refiriendo a controles externos, informáticos, algorítmicos, etc. Luego, a veces, la autonomía no es tan generalizada como podríamos pensar. Y bueno, esta supervisión mediatizada, esta supervisión a distancia, esta supervisión carente a veces de calidad, incluso de humanidad, podríamos decir, también puede impactar en las personas, ¿no? Y
el omnipresente conflicto trabajo-familia, familia-trabajo. Es decir, esto es bidireccional, no es solo en una dirección. Y bueno, interesantes todas las reflexiones que se han hecho aquí acerca de esa frontera líquida entre espacios personales y laborales y la dificultad en determinar y en pretender reglamentar taxativamente esto. A mí me parece que es bastante imposible y bastante, bueno, no sé, desde luego en los escenarios a los que nos abocamos es muy, muy complicado y probablemente innecesario. Lo que hay que buscar es el equilibrio, es decir, no podemos dedicar 2/3 de nuestra vida al ámbito laboral. Esto parece obvio y esto sí generaría consenso, pero claro, hay que hacer una distribución que respete la flexibilidad y la casuística personal, familiar y laboral de cada persona en lo posible y no ser tampoco muy cerrados en este tema, porque si no, bueno, pues probablemente habría personas, muchas personas, que no nos encajaran en esos límites si queremos ser demasiado estrictos. Bien. En definitiva, el teletrabajo yo he escuchado en foros, he leído cosas muy curiosas algunas y muy variopintas. Es una forma de conciliación, a mi juicio no. Puede favorecer actividades o puede favorecer equilibrio entre la esfera familiar, personal y laboral, pero en ningún caso hay que planificar estar en teletrabajo para conciliar, entre otras cosas porque perpetúa roles de género que creo que no nos benefician a nadie y por muchas otras razones. Tampoco es un derecho de las personas trabajadoras, es potestad de una organización plantearse si tiene idoneidad en puestos y en personas para ofertar esta forma de organizar el trabajo. Tampoco es una garantía de productividad, será una garantía de productividad si lo hacemos bien. Tampoco es una garantía de lo contrario, de descenso de productividad. Dependerá de lo bien que lo hagamos. Paradigma de autogestión y autorrealización. Bueno, pues dependerá también de las circunstancias, ¿no? Y el camino hacia la autoexplotación. He copiado cosas literales que he oído en distintos foros. El teletrabajo es una forma de organizar el trabajo y una herramienta de gestión empresarial, no es más que esto. Lo que sí es un derecho y sí hay que garantizar es que si ofrecemos teletrabajo, lo hagamos con garantías y lo hagamos protegiendo la seguridad y la salud de las personas que están en situación de trabajo. Les aplican los mismos derechos que a las personas que están, digamos, en otra situación de trabajo más tradicional. Y, desde luego, la prevención de riesgos aplica al 100% de las modalidades y trabajos en teletrabajo, con independencia de que estén bajo el paraguas de la legislación por esa concepción de trabajo regular. Aplica a todas las personas con independencia del número de días, horas que estén en teletrabajo. El otro elemento que quería compartir es el trabajo en plataformas digitales. Desde luego tiene muchas denominaciones. Un poco el concepto básico es que es una gestión mediada, son elementos de intermediación entre oferta y demanda, entre empresas y personas o entre personas, a través de una plataforma online. Es un trabajo remunerado, es terciarizado, subcontratado, se caracteriza por la fragmentación en tareas. Normalmente no se ofrecen puestos de trabajo, sino realización de tareas. Y, desde luego, es bajo demanda y muchas veces bajo demanda en tiempo real. Desde luego, el concepto de trabajo en plataforma digital no es unívoco, no es homogéneo, hay tipologías y hay diferencias, básicamente en si tienen ánimo de lucro, que son la gran mayoría, en si es actividad única o pluriactividad, si es un ingreso principal o un ingreso complementario, si exige alta cualificación o no tanto, y sobre todo si se presta in situ, es decir, exige una presencia física de personas o se presta de manera online. Por repetir un poco el patrón del teletrabajo, ¿qué interesa a la prevención y qué interesa a la prevención psicosocial del trabajo en plataformas? Bueno, pues como dije antes, porque modula o modera o altera esos factores de riesgo a los que la población está expuesta. En primer lugar, tiene una característica fundamental y es una tendencia a, digamos, huir de la relación contractual habitual. Esto, evidentemente, se escapa a la gestión preventiva, pero no podemos obviar que el tipo de condición laboral impacta en las personas y en su salud. La gestión algorítmica, la gestión externa, la gestión a veces algorítmica desconocida, es decir, yo no sé
a veces qué esperan de mí, por qué me puntúan mejor, por qué me puntúan peor, esta opacidad, esta falta de transparencia del logaritmo. Y el logaritmo no vino de Marte o de una tercera dimensión. Los algoritmos los desarrollamos personas. Entonces, apelar también a la sensibilidad preventiva y social de, no sé si esto existe, los desarrolladores de algoritmos, porque al final es como lo hace el algoritmo, parece que es palabra de... y no es así. Entonces, ojo a este control establecido algorítmico, ¿no? Bueno, he dicho antes, fragmentación del trabajo en tareas muy pequeñas, muy concretas, la atención a la demanda en tiempo real, ingresos bajos y atípicos. No siempre, soy consciente de que hay trabajo en plataforma altamente cualificado, pero es bastante residual en porcentaje. La economía un poco de escala, aprovechar esas macroplataformas para que haya un exceso de trabajo. Si trabajo más y atiendo más pedidos, más demandas, estoy mejor valorado en la plataforma y eso hace que incluso tenga una mejor retribución o un mejor horario o un mejor turno o elección preferente de ruta, etcétera, etcétera. A veces hay una sobrecualificación de las personas y también hay una gran demanda emocional. Esto a veces pasa desapercibido precisamente por esa relación clientelar en tiempo real y de absoluta satisfacción a las peticiones del cliente, a veces hasta extremos pues un poco dramáticos, como, por no calificarlos de otra forma, como entrégame un paquete pero quiero que quien me lo entregue me baile una sardana cuando me lo está entregando. Quiero decir que ya hay... exacto, o que me tire la basura, o sea, en fin, cosas que rayan ya pues otras cuestiones, ¿no? Bien, estos dos ejemplos tienen lógicamente en común que necesitan para pervivir la conectividad y probablemente no la conectividad, sino la hiperconectividad. Y por eso hablo de vidas hiperconectadas. Y no digo trabajos hiperconectados, sino vidas hiperconectadas, porque es así. Estamos viviendo y trabajando. El trabajo es una parte de nuestra vida, una parte sustancial, pero una parte. Y el resto de aspectos de nuestra vida también están hiperconectados, con todo lo que esto supone para el desarrollo normal, habitual, saludable de nuestro día a día. Las consecuencias se han dicho. Las consecuencias de esta sobreexposición a todos estos factores de riesgo, cuidado, no solo a la hiperconectividad. La hiperconectividad probablemente es un elemento sobresaliente y común, pero la potencial exposición a todos estos factores de riesgo aumenta extraordinariamente la probabilidad de que las personas trabajadoras en teletrabajo y en plataformas digitales estén expuestas a estrés y a tecnoestrés, con todas las variedades o partes que se han explicado ya aquí, en las que no me voy a detener. Y, por supuesto, también una exposición a violencia y acoso, especialmente en la prestación in situ, en teletrabajo. Es verdad que esto es más difícil, el acoso y la violencia tradicional, pero no lo es el ciberacoso y la ciberviolencia. Y aplican las mismas obligaciones preventivas de prevención en trabajos en remoto o en teletrabajo, es decir, a través de medios digitales, que un acoso o violencia en presencia o en trabajo tradicional. Exactamente las mismas. Obviamente los daños a la salud pueden ser múltiples y multinivel, como ocurre casi siempre. Desde luego la salud mental es probablemente la más afectada. Se ha hablado de burnout, pero... Y además la salud mental no solo con un diagnóstico clínico necesariamente. Es decir, la salud mental, como toda la salud, es un continuo entre la plena y 100% de salud, que es un elemento difícilmente alcanzable a partir de determinadas edades, hasta el déficit o una merma importante de salud. Hay un gran continuo. Bueno, pues no solo tenemos que fijarnos en las personas con un diagnóstico ya clínico de efecto y de daño, sino en todo ese proceso previo y establecer sistemas y mecanismos de alarma y de detección para que no se llegue a ese diagnóstico clínico, a esa IT, etcétera, etcétera. Y como decía antes, desde luego los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral impacta e interacciona con otros riesgos. Como sabéis, la actual campaña de la Agencia Europea se ha centrado en la salud musculoesquelética, relajemos las cargas, y pone en valor, a mi juicio, por fin, la verdadera conexión que hay entre exposición a situaciones adversas desde el punto de vista biomecánico, desde el punto de vista ergonómico, con la exposición adversa desde el punto de vista psicosocial, y demuestra
ya había evidencia empírica, insiste mucho en que esta exposición conjunta es muchísimo más gravosa que la exposición a cualquiera de ellas por separado, como no puede ser de otra manera, porque las condiciones organizativas son la piedra angular muchas veces de cualquier actividad laboral y sobre todo del impacto en las personas, en su salud y en su seguridad. También la salud cardiovascular, la patología no traumática también está poniéndose en las agendas de las instituciones a nivel de prevención. Si no interiorizamos la exposición a estrés en la sucesión de infartos y de ictus, por ejemplo, a edades relativamente tempranas, nos faltará información. Está claro que el sedentarismo, el colesterol, la obesidad, todo esto son factores médicos que están sobradamente demostrados, que correlacionan con estos episodios, pero la exposición a tensión, a angustia, a estrés laboral, desde luego, es una parte de la ecuación que debemos incorporar sin ninguna duda y sin ningún reparo, y me consta que ya se está empezando a hacer de manera aplicada. Y bueno, por supuesto en la fatiga informática, la fatiga es un efecto, es una consecuencia de pues todas esas exposiciones que no permiten una recuperación sana y óptima de las personas. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Una mirada muy breve a la parte de inclusión, igualdad, diversidad. Bueno, son casi distintas formas de poner el foco en que las personas somos diferentes, afortunadamente. Y quiero hacer hincapié sobre todo en la perspectiva de edad y en la perspectiva de género, pero no son las únicas, porque la tecnología también tiene la virtualidad de favorecer un poco la igualdad y la inclusión de todos los territorios, por ejemplo. Y esto es algo muy importante en países como el nuestro, donde hay países como el nuestro y en general en nuestro entorno hay una hiperconcentración en determinadas ciudades y hay un vaciamiento territorial, yo diría a veces dramático. Yo además soy de una comunidad que lo sufre especialmente, de origen soy de Castilla y León, y esto es terrible. Asturias, Galicia, País Vasco y Castilla y León es una sangría permanente de despoblación, y esto también puede contribuir a igualar más los territorios y, por supuesto, también aquellas personas que por cualquier circunstancia tengan más dificultad para incorporarse al mercado de trabajo. Esto es una virtualidad y hay que poner foco ahí. Pero, desde luego, sí hay que poner foco en algo que afecta al 100% de la población trabajadora, es la perspectiva de edad y la de género, porque todos estamos concernidos en estos dos parámetros. Y llamar la atención sobre lo que decía antes, sobre los usos diferenciados, por ejemplo, de los tiempos de trabajo y los tiempos personales entre mujeres y hombres, la feminización y la masculinización de determinadas actividades laborales. Por ejemplo, en trabajo en plataformas digitales, el grueso de trabajadores son hombres, con una proporción extraordinariamente mucho más importante que el de mujeres. Y, por tanto, también su representación y, sobre todo, a nivel de, digamos, responsabilidad a la hora de gestionar plataformas digitales, pues también hay una gran infrarrepresentación de mujeres. La diferenciación también de la prestación entre mujeres y hombres en teletrabajo. Parece que abocar a el teletrabajo como una herramienta de conciliación favorece que sea la mujer la que opte por teletrabajar, y esto hace o puede hacer que se minusvalore también el teletrabajo, que se minusvalore esa función que realizan en teletrabajo, porque implícitamente en el imaginario podemos equipararla a trabajos que son perfectamente compatibles con conciliar, con cuidados, con actividades domésticas, etcétera, y por tanto, bueno, pues qué mejor que lo sigan realizando las mujeres, ¿no? Y, desde luego, respecto a la edad, pues esto creo que cae por su peso. La brecha digital es importantísima. Ha sido dramática la pandemia, el impacto que ha tenido en generaciones senior. Hay personas que han sido expulsadas, directa experiencia, sean expertos y, por tanto, tengan la capacidad de instruir a las generaciones que se incorporan al mercado laboral. Esto está dando un salto. Todas las generaciones pueden ser expertas, de hecho lo son. Y lo bueno sería, bueno, pues aprovechar esas sinergias y que fueran mentores en aquello en lo que cada uno tiene, pues alta cualificación o conocimiento o destreza o experiencia, y aprovecharlo, ¿no? No podemos permitirnos, con las jubilaciones que va a haber, con el mercado laboral que tenemos, no va a haber, sé que estamos por encima del 12% de paro, pero faltan por cubrir puestos, como sabéis, y cada vez va a ser más así.
No sé los flujos migratorios si cubrirán esto y lo cubrirán en gestión de conocimiento, en alta cualificación, que se supone que, aparte del sector servicios, es lo que también necesitamos para diferenciarnos y ser competitivos. En definitiva, integrar la edad y el género en toda la gestión preventiva y empresarial es una necesidad irrenunciable y, además, va a favorecer a los resultados empresariales sin ninguna duda, porque si yo pongo el foco y conozco mejor dónde y por qué pasan las cosas, mis medidas preventivas, desde luego, van a ser más adaptadas, más ajustadas y más acertadas. 5 minutos, perfecto, gracias. Bueno, ahora voy a hablar un poco más de mi organización, del Instituto Nacional, y verdaderamente sí que hay un compromiso real con todos estos temas desde hace algunos años. En pantalla ven algún ejemplo muy, muy concreto de ello. La preocupación por la exposición tecnológica desde el marco estratégico anterior que les mencionaba al principio, bueno, pues se tomó de manera importante. Tengo que decir que se tomó de manera importante desde el área psicosocial, en concreto desde el centro de trabajo en el que yo presto mis servicios, que es en el de Madrid, el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. Y, bueno, pues una de las documentos más referenciados en las publicaciones que yo estoy leyendo en este ámbito son precisamente esas 2 NTPs primeras que muestro en pantalla, ¿no? Y, por supuesto, hablando de teletrabajo ya más concretamente, bueno, pues acabamos, entre comillas, de sacar una NTP de prevención, de teletrabajo para integrar esta forma de prestar servicios en el sistema de gestión de la prevención. Hace un mes, creo que fue el 20 de octubre, presentamos en una jornada una publicación que había tenido una extraordinaria demanda, porque la pandemia hizo algo, bueno, pues hizo muchas cosas, ¿no? Y nos sacudió en todos los sentidos y preocupó mucho a la comunidad preventiva acerca de cómo hago yo ahora en teletrabajo, cómo evalúo, había una revolución, y una revolución justificada en cierta medida, pero a lo mejor de manera quizá un poco grandilocuente, es decir, que no se podía solucionar todo y no era una situación de teletrabajo habitual, planificada y deseable, era otra cosa. Pero sí que es verdad que detectamos y tuvimos muchísimas consultas acerca de cómo llevar a cabo la gestión de la prevención en situación de teletrabajo. Tengo que decir, con gran preocupación por las condiciones materiales de teletrabajo y por los equipos, los gastos, las compensaciones, más que por la organización del trabajo y los factores de riesgo psicosocial, que es desde luego lo más característico de esta modalidad, como he intentado transmitir a lo largo de mi charla, ¿no? Bien, pues ha salido esta publicación que, bueno, pues esboza unas orientaciones básicas generales y aporta quizá tranquilidad, normalidad y sentido común. No inventa nada, pero sí aporta un poco de, bueno, pues de tranquilidad y de marco básico, conceptual y jurídico dentro de la ley de prevención para ayudar a los profesionales. Y en breve estamos ya trabajando en desconexión digital y en trabajo en plataformas digitales. En desconexión digital va a haber una apuesta importante ya a nivel de formación, a nivel de NTPs. NTPs, para quien no lo sepa, por si hay alguien, ayer me preguntaron, es una de las publicaciones del Instituto más consultadas y que más utilidad tiene para los prevencionistas. Son notas técnicas de prevención, no son elementos vinculantes, pero son muy aplicadas, muy cortas, muy prácticas y, desde luego, yo diría que son los documentos casi de referencia, evidentemente junto con las guías técnicas, pero no tenemos guías técnicas en el ámbito psicosocial porque no hay reglamentación específica, como saben, pero bueno, son documentos muy, muy aplicados y muy utilizados y muy consultados. En breve publicaremos un documento técnico también coordinado desde el Centro de Baracaldo sobre desafíos de la digitalización centrado en las plataformas de trabajo que he mencionado y también materiales audiovisuales, es decir, queremos llegar a un público de manera un poco más actualizada porque es verdad que, bueno, el Instituto tiene una visión también clásica que hemos de conjugar con las nuevas tecnologías y las nuevas demandas y los nuevos escenarios, ¿no? Bueno, pues plantear aquí que la digitalización y la tecnología no solo no están reñidos con las personas, sino que justamente necesitamos poner el foco en estas últimas, quizá
con mayor intensidad que en ningún otro momento de la historia, ¿no? Y hay que humanizar el trabajo y humanizar la prevención, lógicamente siendo competitivos y mirando los resultados económicos, pero a la par, no uno en detrimento de otro. Y esa es mi propuesta y lo que me gustaría que hiciéramos entre todos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, María Jesús. Son las 12 en punto, o sea, ha sido una intervención perfecta en cuanto a los tiempos y la gestión del tiempo, y la verdad que tener a una persona vinculada al Instituto Nacional, un instituto que es de referencia, no solo en España, también a nivel latinoamericano. Las notas técnicas preventivas que señalaba la compañera tienen una lectura absoluta en LATAM y toman muy de referencia todo aquello que publican, y la verdad que es muy práctico porque son píldoras informativas, son documentos muy cortitos que vienen muy bien. En cuanto a lo que ha señalado María Jesús, he de decir que la gestión del cambio actualmente a nivel psicológico es de los retos a los que se enfrentan las organizaciones, ¿no? ¿Cómo gestiona este cambio, este nivel de acomodaticio de trabajadores? ¿Cómo les cambiamos hábitos? ¿Cómo les transformamos? Es una tarea dificilísima, porque muchas veces muchos trabajadores, sobre todo los que sufren los estragos del edadismo, este cambio pues, les impacta muchísimo. En cuanto al plan estratégico español, hubo recientemente, junto con Yolanda Díaz, en Bilbao, una conferencia donde se dieron pistas, ¿no?, de hacia dónde va a ir el siguiente trienio o quinquenio de esta estrategia, y me alegró observar por parte de las instituciones cómo se va a tratar la salud tecnológica. Ya se está hablando de salud tecnológica y de trastornos musculoesqueléticos, porque son los dos riesgos laborales con mayor incidencia a nivel mundial. Y me alegra observar que la salud tecnológica, que tiene que ver mucho con lo que estamos tratando hoy, va a ser uno de los ejes centrales de esta estrategia española de seguridad y salud. Luego, en cuanto a la igualdad, a la conciliación, que María Jesús ha estado incorporando, y que también ayer Enric Nomdedeu habló de igualdad, es decir, cómo las empresas pueden aprovechar el plan de igualdad e introducir modalidades de desconexión. También empresas con planes de conciliación. Estela Martín luego también nos puede tratar cómo hay empresas con planes de bienestar y de conciliación que tienen mucho camino desarrollado para introducir, ¿no?, en esta estela y en este camino las cuestiones relativas a la formación y a la desconexión digital. Luego también Joan Pons, que está aquí en la audiencia, pero que me ha comentado, al hilo de lo que ha señalado María Jesús, que me ha impactado, ¿no?, como que somos una bandeja de entrada entrante, ¿no? Somos personas ya que estamos llevando el centro de trabajo en nuestros bolsillos o en mochilas, si llevamos una tablet o un ordenador. Y señalaba acertadamente Joan que nos estamos convirtiendo en inbox people, ¿no? Es decir, personas que están siempre pendientes de la tecnología para ver peticiones personales, ¿no? Es el síndrome de la bandeja de entrada, ¿no?, que estamos padeciendo y que sí que es cierto. Yo también incluso añadiría el síndrome del dribbling, ¿no?, porque muchas veces vamos por la calle y vamos personas con jóvenes que tenemos que ir driblando y que parece que solo lo dejan los dispositivos cuando van en patinete eléctrico, porque ya sería que con patinete eléctrico también estuvieran con el dispositivo digital, ¿no? Pero por tanto también estamos driblando a personas que están totalmente inmiscuidas en la tecnología. Por tanto, los trabajos en jornadas también flexibles, no lineales. ¿Qué es una jornada no lineal? Está surgiendo un concepto ahora como que le da el empleador una carta blanca al trabajador diciéndole: usted tiene una jornada no lineal, dedíquese a trabajar. Esto tiene hay un paradigma, hay una paradoja de la conectividad permanente, ¿no? Porque si por una parte le estamos dando un trabajo no lineal, por otra parte puede darse lo contrario, la paradoja de decir flexibilidad y al contrario trabajo no lineal. Pues bueno, si no tienes un trabajo no lineal y no he firmado unas horas contigo, te voy a llamar a la hora que me dé la gana. Y esto, desde luego, es difícil de gestionar y de tratar. Nada más. María Jesús, muchísimas gracias. Vamos a detener la grabación, queda en impasse, 30 minutos, descanso de break, una pausa y un café, y retomamos con la siguiente ponencia de